Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la primera semana de Cuaresma. Lunes de la primera semana de Cuaresma. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 25 versículos 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día, ya que estamos en la primera semana de esta jornada cuaresmal. La invitación tanto de Dios como de la Iglesia es de que entremos a este retiro para estar con el Señor, para regresar a la intimidad y confianza con Dios que por necesidad nos tiene que llevar a la hermandad, a la solidaridad. Y el Evangelio de hoy específicamente se enfoca en esto, que si nuestra relación con Dios es verdadera y está encarnada, está bien cimentada en nosotros, entonces por necesidad nos tiene que llevar al prójimo y por necesidad a los más vulnerables entre nosotros. Una de las preguntas que quizás ya me han escuchado hacer en estas reflexiones es la siguiente: ¿para beneficio de quién es la religión? ¿Para beneficio de quién es la religión? Y para mí la respuesta es muy obvia.
El beneficio de la religión es para nosotros, no tanto para Dios. A Dios no lo vamos a hacer más grande, más glorioso de lo que ya es. Lo que Dios anhela en nosotros de que nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él se manifieste concretamente entre nosotros, cómo vivimos, cómo nos tratamos, el tipo de vida que vivimos, las familias que formamos, la comunidad que creamos, la sociedad que construimos, ¿no? Es ahí donde se manifiesta concretamente nuestra relación con Dios, donde se hace carne esta relación con Dios. Al Dios que no vemos, vivimos la relación de intimidad y confianza con Él en la manera que nos tratamos, en la manera que somos una sola o una misma familia en Cristo. Y el evangelio de hoy yo creo que nos lleva precisamente a eso. Es un evangelio con la imagen del juicio, y aquí quien lleva el juicio es un rey, y este rey es Jesucristo, y esto hace referencia a la segunda venida de Jesucristo, cuando Él regresará, y entonces en esa segunda venida Dios le dará todo el poderío de su reino, el reino que Dios inauguró en Jesucristo desde la encarnación. Y este reino ha estado ya en función, ha estado activo desde entonces, y solo aquellos que se identifican con esta visión del reino que Jesús nos modela, pues entonces son participantes de esta nueva realidad al identificarse con los valores fundamentales del reino: el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Y particularmente en esta parábola el tema de la justicia resalta, ¿no? Dice el evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Nuevamente aquí la imagen de juicio, y quién es el que juzga es el Rey Jesucristo en la segunda venida. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y ahora aquí se nos dan dos juicios: uno de los que recibieron, los que asistieron, los que sirvieron al Señor en el prójimo, particularmente los más vulnerables, y los que no lo hicieron. Entonces, primero vienen ante el juez, ante el rey, aquellos que sin darse cuenta lo recibieron y lo sirvieron en el prójimo. Y dice: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Y aquí la gran sorpresa de los justos, de aquellos que en sus vidas pues buscaban poner en práctica los valores del reino, particularmente en relación a los más vulnerables, con aquellos que para el mundo no cuentan para nada, ¿no? Con aquellos que el mundo prácticamente para el mundo son invisibles. Y es lo que Jesús, cuando Él se encarna en nuestra humanidad, es lo que hace. Nos manifiesta el reino desde una perspectiva muy concreta, la perspectiva de la experiencia de los vulnerables en el mundo, de los que no cuentan para nada para el mundo. Desde ese punto de vista, Dios en Jesucristo nos revela el reino. Nace en una familia pobre, se rodea de la gente pobre. Son los pobres los que primero lo reconocen, ¿no? Y no los más privilegiados, no los más expertos en la religión, ¿no? Y son aquellos con quien Jesús comparte el pan, comparte la mesa, con quienes primeramente manifiesta este reino. O sea, de que aquí hay una opción preferencial de Dios por la experiencia de los vulnerables, de los pobres, de los oprimidos, ¿no? Y que en la manera que nosotros tratemos a estos, a los que no cuentan para nada para el mundo, a los oprimidos, a los pobres, que la manera que tratemos a los que son invisibles para el mundo, pues entonces de esa manera seremos juzgados. Y aquí esta
imagen del juicio final lo que se trata, ¿no? Y estos primeros que sin darse cuenta, pues sirviendo al prójimo, sirviendo a los más necesitados, a los más vulnerables, estaban sirviendo al Señor. Y es cuando le preguntan estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Jesús se hace hermano, se hace uno con nosotros, particularmente con los más vulnerables en el mundo, y al servirlos a ellos estamos sirviendo al Señor mismo, ¿no? Muchos piensan que esto de hacer el bien a los más necesitados, a los pobres, a los encarcelados, a los enfermos, de que estos son actos de caridad. No, no son actos de caridad. Son actos de justicia, la justicia de Dios, la justicia del reino de Dios. Porque el mundo no valoriza a los más vulnerables. Para el mundo son invisibles, no cuentan para nada, porque simplemente están ahí para ser utilizados, no para ser reconocidos como Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Dios, nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Y responder a las necesidades de ellos no es un acto de caridad, es un acto de justicia, puesto que en el mundo solamente aquellos que cuentan para el mundo son los que se les reconoce su dignidad, son los que son aceptados, ¿no? Y Jesucristo nos quiere decir no. En la manera que nosotros tratemos a los más vulnerables, a los más pobres, a los más rechazados por el mundo, pues entonces seremos juzgados. Y esto es un acto de justicia. Entonces, lo que Jesús nos quiere entender de que en la manera que nosotros vamos creando una sociedad que tome en cuenta, que reconozca la dignidad y la existencia de los más pobres, de los más vulnerables, entonces ahí se manifiesta el reino de Dios, ahí está Dios presente, ¿no? Y esto lo vemos más claramente en el segundo juicio, donde le dice Dios: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Y ahora viene la respuesta de aquellos que ni siquiera consideraron atender a los más vulnerables entre ellos, puesto que en ellos Cristo se hace presente. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente, en este segundo juicio, aquellos que no atendieron a los más vulnerables, a los que son invisibles para el mundo, pero no para Dios, pues entonces son juzgados porque simplemente no reconocieron su dignidad, no reconocieron su necesidad, ¿no? Y al último es lo que nos dice esta parábola, de que seremos juzgados por Dios en la medida que recibamos, que vivamos, que respondamos a no solamente a la necesidad, sino también a la dignidad de los más vulnerables entre nosotros, ¿no? Y nótese que en estos dos juicios no hay ninguna mención de religiosidad, ¿no? De cuántas veces fuiste a la iglesia, cuántos rosarios rezaste, cuántas novenas. Y esto no quiere decir que no sean importantes. Son importantes en la medida que nos ayudan a vivir nuestra relación con Dios, y que después esta relación con Dios por necesidad nos lleve a la relación con el prójimo en hermandad y solidaridad, particularmente con los más vulnerables. Si toda nuestra religiosidad no nos ayuda a vivir una relación de intimidad y confianza con Dios que después nos lleve al prójimo en hermandad y solidaridad, entonces nuestra religiosidad falla
totalmente. Algo anda mal seriamente. La religión no es para Dios, es para nosotros, para que nos ayude a vivir en hermandad, puesto esto es lo que Dios pide en nosotros, ¿no? De que vivamos vidas, de que vayamos creando familias, comunidades, sociedades donde se manifiesten los valores del reino. Y si toda nuestra religiosidad no nos lleva a esto, algo seriamente falla en cómo estamos entendiendo y viviendo nuestra religiosidad. Tristemente, a veces hay mucha gente religiosa que solamente se enfoca en lo religioso, ¿no? Y piensa que a Dios lo están glorificando simplemente en sus devociones, en sus prácticas religiosas, pero que si esas prácticas religiosas no los lleva a la solidaridad y a la hermandad con el prójimo, todo eso que hacemos religiosamente está vacío, no tiene contenido, ¿no? Y es a lo que este día lunes de la primera semana de Cuaresma nos lleva. Hay un dicho que dice, una buena jornada empieza con un buen comienzo, es el 50% de una buena jornada. Así que como empecemos esta jornada de Cuaresma, ya aventajaremos bastante en este tiempo de retiro a la cual la Iglesia y Dios nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.